celebrando a Luz Divina, inicio de semana, inicio de gracia y bendición en la Semana Santa. Vuelvo a reanudo porque cometí el error de pucharle finalizar. Ok, entonces estamos celebrando a Luz Divina, enfermera, enferma, paciente enferma crónica que alcanzó la santidad en el año 1433. Estamos celebrando un encuentro, el mayor de todos en la historia, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Si tú puedes mirar todos los inventos y todas las hazañas y todas las proezas del mundo, ya cálmate, se mira que todos esos pasan a una historia, pasan al contexto, ya se olvidó, ya se olvidaron aquellos realidades que acontecieron, pero el recordar 2025 años que tiene esa situación de bendición de que Jesús murió y resucitó, por consiguiente nos manifiesta ese amor. No puede pasar la historia sin este acontecimiento hermoso de la Semana Santa. Miremos cuando ha pasado año con año, miremos cómo ha pasado el contexto de los eventos, las historias, las sociedades, los que reinaban, los que gobernaban, han pasado en la historia. Y algunos ya murieron y ya no se sabe nada de ellos. Pero el acontecimiento de nuestra fe sigue el curso de bendición. Así que hoy, en este día, lunes, ayer el Señor nos descubrió algo muy importante, que nadie ha celebrado una Semana Santa completa, a menos los sacerdotes. Nos dedicamos a un encuentro de ritos. Y tú has vivido una semana completa. Sí, se habla de una semana completa. En la semana que el Señor quiere que estemos con Él, se llama Semana Santa. Así que escuchemos este canto y preparamos este día lunes, lunes santo, que el Señor nos regala en su presencia y bendición. Consolado en los momentos de aflicción, claridad plena en medio de la oscuridad, manantial de agua en medio del desierto, en tu presencia santa, entregó mi corazón, tus labios nunca cesen de entonar esta oración. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven,
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Ludivina, paciente enfermera crónica en el año 1433. Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos que quieren aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma, al declararla santa, dice que ella fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Ludivina nació en Schiedam, Holanda, en el año 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el de celador o cuidador de fincas. Su familia era sumamente piadosa y a la niña le encantaba recoger regalos para llevarlos a la gente más necesitada que ellos. A los 15 años, Ludivina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un grupo de jóvenes de su edad la invitó a patinar sobre el hielo y en pleno descanso por la montaña, uno de sus compañeros, por alcanzar a los que iban más adelante, apresuró mucho su carrera y sin darse cuenta de que Ludivina bajaba por el mismo camino, arremetió violentamente contra ella dejándola en el hielo, medio muerta y con la columna vertebral partida. La llevaron a casa, pero ya de ese golpe nunca más iba a responder. La pobre muchacha empezó desde entonces un horroroso martirio. Su estado de salud empeoraba cada día. Continuó vómitos, jaquecas, fiebres interminables y dolores por todo el cuerpo. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio y que los tratamientos que se les hicieron lo único que lograría sería empobrecer más a aquella familia. Ludivina se desesperaba allí, inmóvil en su cama, y cuando oía a sus compañeros correr y reír, se ponía a llorar y preguntaba a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día consiguió un gran regalo de Dios, que nombrará de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el padre Poco. Este virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recomendarle que Dios al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, más le hace sufrir. Y luego colocó enfrente de la cama de la enferma un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mire a Jesús crucificado y se compare con él, y, y pensará que si Cristo sufrió tanto, debe de ser el sufrimiento que lleva a la santidad. La joven al principio se negaba a seguir el consejo del sacerdote y no miraba casi nunca el crucifijo, lloraba y se sentía muy infeliz. Pero de pronto empezó a mirar a Cristo y a meditar en sus heridas y en sus angustias dolorosas y meditar en su santísima pasión. Este recuerdo de los sufrimientos de Jesús le produjeron un cambio total en su modo de pensar y de sentir. Y en adelante ya no volvió a pedir más a Dios que le quitara los sufrimientos, sino que se dedicara a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores, y para ello se dedicó a meditar frecuentemente la pasión y muerte de Jesús, y en adelante sus sufrimientos
se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma y de su red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo. Decía que la Sagrada Comunión y la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo eran las dos fuentes que le concedía valor, alegría y paz. La enfermedad fue invadida por todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel. Perdió la vista de un ojo y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Completamente paralizada, solo podía mover un poco el brazo izquierdo, y en los fríos terribles del invierno de Holanda quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en las mejillas. En el hombro izquierdo se le formó un absceso dolorosísimo y lo más grandes neuritis o inflamación de los nervios. Le producían dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver, pero nadie le veía triste o desanimado, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir con amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de su enfermedad, era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma destructora. Se sentía a su alrededor un aroma agradable que llenaba el alma de deseo de rezar y de meditar. Destructora, quién sabe. A pesar de sus enfermedades de su enfermedad que era tan destructora. Cuentan las antiguas crónicas que recién paralizada esa noche soñó Ludivina que nuestro Señor le proponía este negocio. Para pago de tus pecados y conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? ¿38 años tullida en una cama o 38 años de purgatorio? Y ella responde, prefiero 38 años en el purgatorio, y sintió que moría, que iba al purgatorio y empezó a sufrir, y pasaron 38 horas y 380 horas y 3.800 horas de su martirio no terminaba. Al fin preguntó a un ángel que pasaba por allí, ¿por qué nuestro Señor no me habría cumplido el trato que hicimos? Me dijo que me viniera 38 años al purgatorio y ya llevo 3.800 horas. El ángel fue y averiguó y volvió con esta respuesta. ¿Cuántas horas crees que has estado en el purgatorio? Pues 3.800 horas. ¿Sabes cuánto hace que usted se murió? No hace todavía ni 5 minutos que se murió. Su cadáver estaba todavía caliente y no se ha enfriado. Sus familiares todavía no saben que usted se ha muerto. No ha pasado ni 5 minutos y ya se imaginan que lleva 3.800 horas. Al oír semejante respuesta, Ludivina se asustó y gritó: Dios mío, prefiero entonces estarme 38 años tullida en tierra. Y despertó y en verdad estuvo 38 años paralizada. Y a quienes la compadecían le respondían: tengan cuidado porque la justicia divina en la otra vida es muy severa. No ofendan a Dios, porque el castigo que espera a los pecadores en la eternidad es algo terrible que no podemos imaginar. Y seguía sufriendo contenta sus parálisis para pagar sus propios pecados y para conseguir la salvación de muchos pecadores. En el año 1421
a los 12 años antes de la muerte, las autoridades civiles de Sendai, Holanda, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos por la declaración de muchos testigos presenciales que durante los últimos 7 años Ludivina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Durante los primeros años de su enfermedad podía tomar algunos alimentos, pero después, durante los últimos 19 años de su vida, ya no volvió a comer ni a beber. Su único alimento era la Sagrada Comunión. Nadie se ha logrado explicar este prodigio. Santa Ludivina, paralizada y sufriendo tan espantosamente en su lecho de enfermedad, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos, orando por ellos. Y a los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones. Mientras el cuerpo quedaba como sin vida, en los éxtasis conservaba con Dios, con la Santísima Virgen y con el ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesucristo padeció de su pasión, santísima pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio, y en algunas ocasiones le permitía ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo. Dicen los que escribieron en su autobiografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más su vocación de salvar almas por medio de su sufrimiento y ofrecidos a Dios, y que al finalizar cada una de sus visiones aumenta los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor con el que ofrecía todo por nuestro Señor Jesucristo. Cambiaron el santo párroco de tanto que le ayudó por otro menos santo y menos comprensivo, el cual empezó a decir que Ludivina era una mentirosa y que se inventaba lo que decía. El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa, y las autoridades, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias. Los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que en su caso era algo extraordinario que no podía explicar sin una intervención sobrenatural. Así la fama de la santa creció y se propagó. En los últimos 7 meses, Santa Ludivina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de los tremendos dolores, pero no cesaba de elevar su oración a Dios, poniendo sus sufrimientos de los padecimientos de Cristo en la cruz. Y el 14 de abril del año 1433, día de la Pascua de la Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente la eternidad. Pocos días antes de contemplar una visión que en la eternidad les estaba tejiendo una hermosa corona de premio, pero que faltaba todavía un pedacito para terminarla. En esos días llegaron unos soldados que la insultaron y la maltrataron. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que le decía: con este sufrimiento has quedado completa tu corona, puedes morir en paz. La última petición que hizo al médico antes de morir fue de que su casa se convirtiera en un hospital para pobres, y así se hizo. Y su fama se extendió ya en la vida por muchos sitios, y después de muerta sus milagros le hicieron muy, muy populares. Y un gran templo en Schermerhorst, Holanda, tuvo el honor de que su biografía la escribió el escritor Tomás de Kempis, autor del famoso libro La imitación de Cristo. Santa Ludivina, alcánzanos de Dios la gracia de aceptar con paciencia nuestros sufrimientos, no huir, como pago de nuestros pecados y como para conseguir la conversión y salvación de muchos pecadores, de nuestros pecados y la del mundo entero. Santa Ludivina,
intercede por nosotros. Amén. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, lo ungió a Jesús los pies y con él y se le enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Eso lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues escuchamos este signo de gratitud de Marta y María al hacerle a Jesús una cena y preparar ese convite específico por mirar que está una familia completa. Marta, María y Lázaro. Una familia completa por el acontecimiento de la cual Lázaro estaba enfermo, Lázaro había muerto, Lázaro ha resucitado. Y Jesús resucitándolos, los mira a una familia íntegra, una familia que está hoy dándole gracias a Jesús con una cena y ofreciendo ese banquete donde toda la gente se encuentra en un signo de agradecimiento ante Jesús y en el acontecimiento de Jesús, la admiración de ver a Lázaro después de 4 días de muerte. Después de 4 días de muerte. Entonces, en ese contexto, no se acabó el agradecimiento con la cena, sino que María se puso a los pies. Acordémonos que nuestros comedores nos llegan hasta la altura del pecho, porque estamos así, pero ellos, los comedores, eran una especie como de reclinados, en los pies extendidos hasta por aquel extremo. Y entonces ahí a espaldas de Jesús o a un costado de Jesús estaba María. Sí, María, no se especifica si María Magdalena o María, la hermana de Marta. Ya sabemos que hay muchas Marías en el contexto alrededor de Jesús, conforme lo leímos ayer. Entonces, quedémonos con María, la de Marta. Y en ese contexto, ella se acerca y le toca sus pies, hermoso sentido del padre Fidel Oroño, que dice: los pies que están llenos de la tierra, que es lo más distante de la cabeza, lo más lejos del cielo, son nuestros pies. Y esa naturaleza de mirar que nuestros pies están en la tierra y nuestra cabeza está hacia el cielo, pues tenemos que darnos cuenta de que María hace ese signo a los pies hermosos del mensajero que trae la buena nueva. Y se queda ahí.
y en el llanto le enjuga las lágrimas, le enjuga los pies, y con la cabellera, dice Fidel Oroño, hermosamente lo menciona así, que aquella mujer que se suelta la cabellera es una provocación de excitación. Pero más que eso, era de estar al servicio del amado, estar en ese espíritu del amado. Y ella se suelta la cabellera y le enjuga los pies y suelta la belleza de ese aroma, de ese perfume costoso. ¿Qué es lo que menciona ella? Ella no se detiene en vaciar ese perfume, no se detiene en expresar todo, no lo proporciona, no lo raciona, no lo limita, vacía todo el perfume a sus pies. ¿Qué quiere decir? Que ella se está entregándole todo lo que ha recibido en su hermano. Es hermoso sentido de que ella no quiere ¿cómo se llama? Un amor de canje, sino que te entrego todo, Señor, y se lo vacía. Hermoso es esa gracia de bendición. Y en el momento de vaciarlo, se manifiesta ese espíritu de agradecimiento, en el agradecimiento del Señor. Y sigue la obra maravillosa. ¿Qué es lo que pasa con el perfume? Miremos, como dice hermosamente, discúlpenme, pero, o lo dice Fray Nelson, ustedes sabrán ahí porque ya se los mandé. Fray Nelson dice así, pues realmente el perfume no es un contexto necesario. Mi ropa sí es necesaria, mi alimento sí es necesario, pero el perfume no es un contexto necesario. Es un contexto, es una fragancia de enamoramiento, una fragancia de presencia, de un enamorado. Entonces, María se encuentra con el esposo como cuando tú y yo llegamos a la iglesia, debemos de encontrarnos con nuestro esposo. Así es. Son términos hermosos de San Agustín. Entonces María se vuelca y le muestra esa naturaleza de ser agradecida, pero no es una situación, ayer lo decía el padre José Manuel Martín Descalzo, que no es una situación como nosotros carnalmente lo pensamos, en una situación distorsionada de afecto, distorsionada de amor. No. Es una situación lineal, hermosa, de afecto, en donde desproporcionadamente vacía ese aceite costoso, ese ungüento de aroma de nardo auténtico, muy costoso, y se lo vacía a los pies. Y con ello, Jesús después vaciará todo su ser, entregando todo lo que tiene a toda la humanidad. Ambos posturas son hermosas porque ninguno recibe más. María a los pies, Jesús a nosotros, y todo nos lo ofrece en el nombre de Jesús. Se suelta la cabellera y empieza a haber una fragancia, no entre tú y yo, una fragancia en toda la casa, dice. La fragancia perfumó la casa y se llenó de ese aroma. Entonces, toda la casa se menciona que en esta Semana Santa, todo el mundo que estamos en ese contexto de fe, está celebrando. Ayer comenzó la Semana Santa. Está celebrando toda la casa esa fragancia, ese perfume grande, ese perfume que no se detiene en un área entre tú y yo, se destila a todos con grande énfasis. De tal manera que en ese contexto produce a los demás una situación desagradable.
Porque, pues, mira, está tocándolo una mujer. Más en el contexto judío, mirar que una mujer se socializa con un hombre en vía pública, eso no está permitido. Pero Jesús mira sus normas y no le hace caso, no le hace énfasis, sino que sigue el curso de mirar que todos somos iguales y que como somos iguales, esa mujer puede estar aquí y puede estar allá al camino de Jesús. Ya te dije ayer en la lectura de la noche que Jesús trata a la mujer, la samaritana, la viuda, la viuda de Naín, la viuda ante el juez inicuo, a la hemorroísa, a María Magdalena, y todas las mujeres son tratadas con Jesús. Entonces esta mujer específicamente expresa eso y Jesús manifiesta ese sentido. Después, como la inquietud de todos, cómo es que un hombre la va a tocar, una mujer la va a tocar, y son partes íntimas, nuestros pies son partes muy sensibles y nos hacen sentir ese pudor, ¿cómo me vas a tocar los pies? Entonces, miremos ese gesto de amor puro que se encuentra. Correcto. Le decía yo que se inquietaron muchos y el que entre más se inquietó fue el que sabía cuánto costaba ese perfume de nardo. Sí, Judas Iscariote. Judas Iscariote que sale al paso para expresar cuán ambición tiene. Judas que sabe contar, inmediatamente tiene ese espíritu de mirar que no se merece tanto Jesús eso, que no se merece. Oye, Señor, se pudiera haber dado a los pobres ese dinero. Es decir, ¿cuántas veces tú crees que lo que tienes es tuyo y que a Dios no se lo merece? Aunque a pesar de que no lo has dicho así, pero lo has actuado así. Vamos a poner. Ayer fue domingo, iniciamos la Semana Santa y la Semana Santa acaba hasta el domingo de resurrección. Entonces, como tú tienes muchas actividades, no puedes despegarte de tus actividades porque no se lo merece. Porque tienes tu tienda abierta, Erika, y no puedes ir ahí cercano a la misa hoy, mañana, pasado, y más aún jueves, viernes y sábado. Más aún. Porque tienes trabajo. Entonces, como Judas, nos quedamos, nos apropiamos. Y al momento no se lo merece Jesús. Pero no nos damos cuenta de que estamos actuando de los mismos sentimientos en un pobre sentido de negociación con Jesús. Bueno, pues hoy es importante mirar este contexto porque reclama Judas. Se siente incómodo Judas y desea Judas los beneficios de esa realidad que se le está ofreciendo a Jesús. Yo también quiero sus beneficios. Tengamos cuidado. Después de eso, Jesús le dice, interpelando, déjala. Fíjate qué profundo de contestación. Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Es grande ese contexto. Para el día de mi sepultura. Porque a los pobres lo tendrán siempre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entonces Jesús nos está diciendo que lo que tienes que vivirlo hoy. Porque pues va a venir la muerte. Escuchamos la vida de Santa Ludivina, que ella pues miraba y escuchaba a los niños reír, correr, carcajear, y lloraba,
y no se atrevía a mirar a Jesús crucificado en una cruz porque estaba enojada, hasta que miró la cruz y se dio cuenta del padecimiento de Jesús y reflexionó y meditó y ofreció sus dolores. Entonces dice Jesús, déjala, esto lo había guardado para mi sepultura. Hoy te pido que, dice por ahí Fidel Oroño, que cada uno de nosotros lleva al Cristo, cada uno de nosotros lleva al Cristo y tenemos que sabernos ofrecer como Cristo y que tenemos que aprender a morir como Cristo. Entonces, toda la gente se quedaba admirada de la presencia de Jesús y más aún del acontecimiento de Lázaro resucitado. Hermanos, hoy es lunes santo, hoy el Señor nos da una catequesis del jueves santo, es el lunes santo, miramos lo del jueves santo, martes santo, miramos lo del viernes santo, miércoles santo, miramos lo del sábado de gloria. Les invito a prepararnos para esta Semana Santa, que estamos en curso. No faltes a misa hoy. Y si hay catequesis, quédate a la catequesis, a la preparación de la Semana Santa. No hagas de la Semana Santa 3 días, jueves, viernes y sábado. No hagas de la Semana Santa 3 días, porque no has cumplido nunca, entonces no has cumplido nunca una semana. Atentos y que el Señor te bendiga. Feliz lunes para todos. Dios los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.